Amigos de Camino Astral, bienvenidos una vez más aquí a Bitácora un Alquimista. Les saluda Richo Osorno y bueno, hoy tenemos la segunda parte de este programa que estábamos manejando sobre temas de cuentos de niños que no son tan para niños. Vamos a acabar hoy con un cuento más de los hermanos Grimm, que es El Príncipe de la Rana. Estuve entre el Sastrecillo y El Príncipe de la Rana, pero creo que El Príncipe de la Rana tiene más cuestión alquímica porque aparte está un poco ruda la historia. Y vamos a hablar de dos cuentos que per se no son de los hermanos Grimm, pero sí tienen mucho contenido alquímico. Vamos a hablar de La Bella Durmiente y vamos a hablar de de La Sirenita. Que ojo, La Sirenita es más una historia muy cruel, de hecho es de desamor. Ahorita voy a dar un poco de contexto de la historia real, pero literal vamos a estar hablando de estas dos historias. Obviamente, insisto, el objetivo de esto es que se den cuenta que hasta en los cuentos de niños podemos encontrar material alquímico. El material alquímico tiene una ventaja, no es exclusivo de un tema, ¿cómo decirlo? Como de, sí, un libro súper rebuscado y un grimorio antiguo, sino hasta en un cuento de niños vamos a encontrar información, hasta en una novela vamos a encontrar información. En donde sea hay mucho contenido alquímico que está escondido. Aquí sí esto del conocimiento hermético que realmente se da de manera oculta, vamos a llamarlo, en la alquimia aplica mucho. Así que vamos a empezar con la primera historia, vamos a empezar con El Príncipe Rana y vamos a platicar de este libro. Pues amigos, muchas gracias por estar aquí en este primer bloque. Y bueno, La Rana y el Príncipe, la verdad la historia es bastante tranquila. Esta no es tan oscura como otras de los hermanos Grimm, como ya lo vimos con Blancanieves o como ya lo vimos con Rapunzel. En esta historia es una princesa, está jugando con una pelota dorada y la pelota dorada se le cae a un pozo. Entonces sale una rana y le dice, oye, pues yo te rescato la pelota, pero quiero que seas mi amiga, ¿no? Entonces la rana le pide que se la lleve a su casa, o sea, rescata la pelota, que se la lleve a su casa, que coma con él de su mismo plato, que incluso duerma con la rana, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que la rana, pues básicamente, literal, trata de hacer todo esto y la princesa no quiere, y la princesa le da como mucho asco a esta rana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final la princesa pues trata por varios medios de deshacerse de la rana. El rey le dice a la princesa, oye, pues si tú hiciste una promesa, cumple tu promesa, ¿no? Y literal en una de esas hay dos versiones, la bonita es en donde la rana se hace la víctima y literal la princesa le da un beso, rompe el hechizo y resulta que era un príncipe, ¿no? Y otra en donde supuestamente avienta a la rana así la avienta durísimo contra el muro y pues resulta que digamos que la rana se convierte en un príncipe al momento de estallar contra la pared, ¿no? Entonces, bueno, van a decir, bueno, ¿esto qué tiene alquímico? Muchísimo. Creo que esta de las historias que he contado, esta es de las que más alquimia tiene. De entrada es de la pelota dorada, ¿no? Porque es mucha la insistencia de la pelota dorada, hablando mucho acerca del oro falso alquímico. Recordemos que el oro alquímico es este plomo que se transforma en oro, pero no en un sentido, digamos, físico, ¿no? O sea, no es como que yo agarre plomo y realmente lo convierta en oro, sino que es en un sentido figurado, ¿no? Es esta energía oscura, malévola, negra, que se puede llegar a convertir en oro, en algo bonito, en algo real, ¿no? Entonces, de entrada nos habla de esto, ¿no? Dos, el tema, por ejemplo, en este caso de que era el pozo, nos habla de un tema mucho de algo que ya hemos hablado en alquimia, que se llama el nigredo, ¿no? Que es bajar al inframundo, bajar a lo más oscuro, para encontrar algo que está feo, que está horrible, que digamos bien incompleto, que es el material que vamos a hacer para usar, perdón, para la cuestión alquímica, ¿no? Entonces, pues igual, aparte aquí lo trae una rana, que es un ser que pues para muchos es considerado grotesco, ¿no? Entonces, recordemos que a veces hay gente que no le gusta esta cuestión como de trabajar, ¿no? O sea, prefieren que las cosas sean rápidas y tenemos que darnos cuenta que es esta cuestión, porque aparte, ojo, en el cuento, si bien en este cuento nos ponen, en este que yo tengo, nos ponen una ranita pues como muy bonita, muy chula, muy tierna, en el cuento original pues se habla de una rana así como toda viscosa, toda llena como de verrugas, o sea, incluso
pues algo muy primitivo, ¿no? O sea, muy antiguo, muy salvaje, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Ahora, literal el pacto, ¿no? Por ahí tenemos esta cuestión de que la parte alquímica nos habla de que hay que hacer un pacto, y no porque vayamos a hacer un pacto con una entidad o con algo, sino el pacto del estudio, el pacto de que lo que vamos en alquimia no va a salir nunca a la primera, incluso en la magia, ¿no? Todo tarda, todo tiene su ritmo, y el pacto no es tanto hacer un pacto con la entidad, sino un pacto contigo mismo, estudiando, un pacto siguiendo experimentando, fracasando y volviendo a empezar, ¿no? Ahora, la cuestión aquí hay dos versiones y aparte hay una tercera que está medio turbia, ¿no? Se dice, bueno, que la princesa comparte todo, que el hecho de compartir todo es llevarse el conocimiento a todos lados y en todos lados lo tienes que estar analizando y desmenuzando. Nunca sabes cuándo en la comida o cuándo en la cuestión de a lo mejor de una meditación te puede salir un pensamiento de estos grotescos, ¿no? Y ojo, no se trata de que lo ignores, se trata de que trabajes con él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues también tiene esta cuestión de el beso, que en el caso del beso es más bonito, porque el beso, al final de cuentas, habla de una redención, ¿no? Habla de una cuestión de pasar por este albedo, haberse deconstruido y haber aceptado besar a la rana. Quiere decir que la rana se va a transformar en algo bonito, en algo hermoso, ¿no? Hay veces que tenemos que pasar por un camino muy oscuro para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Por otro lado, también la cuestión de destruir, también esta otra parte, esta otra leyenda de la rana que la avienta contra el muro, pues justamente es porque el destruir hay veces que, y ya lo hemos hablado con la carta, por ejemplo, la torre, hay veces que tenemos que destruirnos a nosotros mismos para poder tener algo bonito, ¿no? Y también la cuestión de el beso, ¿no? De esta cuestión de transmutar algo horrible en algo hermoso, ¿no? Creo que es de las tres que más simbolismo tiene. Y obviamente, bueno, el príncipe, porque aparte en la historia original, pues la princesa se enamora del príncipe y incluso queda embarazada, ¿no? Incluso con esto de que ya estaban hasta durmiendo juntos en el sentido de que pues ya estaban en esta cuestión ¿cómo se llama? De que ya dormían juntos porque la rana dormía en la cama con ella, pues obviamente a ella le da esta cuestión, ¿no? Entonces, pues obviamente también acá la princesa significa algo muy puro, ¿no? Pero pureza que hay que acabar de purificar, ¿no? O sea, sé que suena como muy redundante, pero por ejemplo, pues esta princesa sí muy pura y lo que quieras, pero le da asco a la rana y le da cosa a la rana y no quiere aceptar trabajar con la rana, ¿no? Entonces, es hacer este pacto con esta entidad, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es trabajar con aquello horrible que a lo mejor podemos tener y convertirlo en algo hermoso, ¿no? Y obviamente también al final de cuentas, la parte del príncipe, la rana transformándose en príncipe, pues es ese proceso que nosotros tenemos del oro alquímico, ¿no? Que no es nada más así porque sí, ¿no? Sino es realmente un tema de transformación, ¿no? Obviamente también aquí esta promesa que se cumple al momento de que la princesa, pues un poco a regañadientes, pero cumple esta cuestión, pues se libera, ¿no? Y también libera a este príncipe que también está esclavizado a la rana, ¿no? Entonces también podemos ver eso, ¿no? Que al final de cuentas hay gente que se esclaviza a cosas horribles. Recordemos que cuando se daba todos estos estudios de la alquimia, la gente ¿cómo decirlo? Se metía en este rollo de, pues sí, la cuestión de un rollo alquímico muy feo de trabajar o buscar cosas nada más por, ¿cómo se llama? Por avaricia, ¿no? Entonces podríamos hablar de que estos alquimistas son alquimistas que están trabajando con un tema un poquito más, más oscuro, ¿no? Y que obviamente ese tema oscuro pues no siempre es bonito, o sea, no siempre es agradable, no siempre es grato. Pero bueno, este es el primer bloque porque en el segundo voy a extender más. La historia que sigue está muy turbia para mi gusto. Es una de las historias, pues yo creo que más turbia, de las que hay de cuentos de niños. Ojo, esta que sigue ya no es de los hermanos Grimm, es de un autor que se llama Jean-Baptiste Basile. Entonces, vamos a hablar del cuento original porque, híjole, está rudo. Pero bueno, vámonos al siguiente bloque.
Bueno, pues amigos, hoy sí llegamos ya a la historia, para mi gusto, insisto, la más ruda. Porque de estos cuentos, este cuento se cree que fue escrito en el siglo XVII, o sea, también ya tiene un ratito, pero este cuento sí, híjole, yo he oído muchas versiones, pero ojo, el cuento original de la Bella Durmiente se llama Sol, Luna y Thalía. Ok, de hecho la Bella Durmiente no se llama, no me acuerdo cómo se llama en la versión de Disney, pero se llama Thalía en esta versión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, esta princesa cae en una maldición, se pincha con una astilla. Ojo, no es, en la historia original no es esta rueca que conocemos, sino es una astilla de lino, lo cual la provoca caer en un sueño así súper, súper profundo, ¿no? ¿Qué pasa? Pasan los años, la princesa es olvidada, pues su familia pierde su riqueza y la princesa se queda encerrada en una torre hasta arriba, ¿no? Llega un rey, de hecho, ojo, ojo aquí, no es un príncipe, es un rey. Y dormida, pues obviamente, pues abusa de esta princesa. De hecho, la historia dice que él regresa en repetidas ocasiones a hacer el mismo acto y literal, en una de esas, pues la princesa obviamente queda embarazada y da a luz dos hijos que se llaman Sol y Luna, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues estos bebés los da a luz, ella obviamente sigue dormida y de repente pues despierta porque uno de los bebés conforme va creciendo le muerde muy fuerte uno de sus senos y la hace despertar y despertar de esto, ¿no? Hay dos versiones, una es esa y otra dice que esta princesa también, el bebé estaba buscando por dónde succionar, pues justamente esta leche materna y succiona su dedo y al succionar el dedo le saca la astilla de lino y pues hace que la princesa despierta. Obviamente hay dos versiones, de hecho hay unas versiones bien macabras. Hay una, la original dice que el rey pues como que al final así medio a regañadientes la acepta y la convierte en su esposa y en su reina, ¿no? Y adopta estos dos niños como ya sus hijos, que al final de cuentas pues sí son sus hijos, ¿no? Pero también hay otra versión en donde dice que pues el rey las desconoce y que al final las obliga a vivir en la pobreza y hace una cuestión, ¿no? Entonces, pues literal, ahí hay una cuestión en cuanto a varias cosas, ¿no? De entrada, pues ya hablando de lo alquímico, pues está cañón porque primera, el hecho de que la princesa quede aislada directamente en una torre que aparte, ojo, eso no lo dije mucho, pero la torre está rodeada de, ¿cómo se llama? De espinos, de hecho es por eso que no se puede entrar, porque está rodeada como de espinos, así como muy grandes. Entonces, eso nos vuelve a hablar de esta cuestión del nigredo. Y aparte, recordemos que el nigredo viene de una cuestión de una muerte simbólica, ¿ok? Muchos dicen que tiene una cuestión ¿cómo se llama? De la muerte simbólica, porque se dice que la princesa de cierta manera murió. Recordemos que en el Nigredo también nosotros cuando estamos trabajando este Nigredo, de cierta forma tenemos que morir. Ojo, no porque nos vayamos a petatear realmente, sino porque tenemos que tener una cuestión de un renacimiento. Y para el renacimiento, pues hay que volver bueno, hay que acabar un ciclo para empezar otro ciclo, ¿no? Ahora, también se dice que en este castillo había un laberinto. Ajá, entonces, al final de cuentas es este ego, ¿no? Es esta cuestión de este laberinto que el ego a veces nos da, que parece que nunca salimos, pero pues simplemente necesitamos soltar, punto, ¿no? Ahora, el tema aquí delicado y donde yo veo es esta cuestión del príncipe pues abusando de la princesa, ¿no? De esta mujer llamada Thalía, que justamente es una cuestión de pureza, ¿no? Porque aparte la mujer pues no tiene noción de lo que está pasando, ¿no? O sea, al final del día, la verdad es que a mí se me hace muy, muy hostil para la época actual este cuento, pero igual, ¿no? O sea, al final de cuentas también nos habla de un inconsciente, ¿no? Y de cómo vamos tal vez inconscientemente, digo, a lo mejor me estoy viendo muy romántico y no me gusta verme romántico con esta historia, pero un inconsciente en donde la princesa pues está dormida y estamos nosotros gestando en la princesa o en esta idea o este nuevo renacer, ¿no? Porque al final de cuentas el renacer no solo va a ser para los bebés, sino va a ser para la princesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente también será una especie de matrimonio sagrado o de una unión, de una gestación, que en la alquimia se hace en el atanor, ¿no? Se hace en un lugar donde podemos
juntar toda esta cuestión de todo nuestro conocimiento para crear y gestar algo nuevo, gestar incluso un nuevo yo, ajá, que es parte de lo que habla este despertar de conciencia, este cambiar ese a lo mejor paradigma que ya tenemos, cambiarlo y convertirlo pues en algo nuevo, ¿no? Igual es al final de cuentas una unión mística, porque aparte el cuento nos dice de, sí, y de esa unión salieron dos bebitos, ¿no? Sol y luna, que son símbolos alquímicos durísimos, ¿no? El sol pues es el renacer, el oro, mientras que la luna es la plata, es la pureza, es lo que usamos nosotros para tenerlo, ¿no? Obviamente se hace como una especie de alquimia, porque quieran o no, se hace una especie de unión sagrada al momento que pues se hace pues se consuma este acto. Y aparte, pues también, quieran o no, hay una cuestión en alquimia que varios a lo mejor ya lo han oído, que es este andrógino sagrado. Y ojo, por andrógino, el término, primero nada más para los que no saben, el término andrógino es un ser que no es hombre ni es mujer. De hecho, muchas culturas ponen al andrógino como una especie de ser humano que tiene pues sexo reproductor masculino, pero a su vez tiene senos y rasgos femeninos, ¿no? Entonces, literal, este es el hijo de la filosofía o el hijo de la nueva tendencia. ¿Por qué? Primera, porque las ideologías o lo que nosotros creamos nuevo, las nuevas filosofías, no tienen género. O sea, quitémonos esta idea de tiene que ser hombre o tiene que ser mujer, ¿no? Porque aquí son un hombre y una mujer, ¿no? Y son iguales, ¿no? Dos, también tenemos que tener que el andrógino en la alquimia nos va a dar este nacimiento a la piedra filosofal. La piedra filosofal no es hombre o es mujer, no tiene un género. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a dar nacimiento o va a dar luz, va a dar a luz a la cuestión de la última fase de la alquimia y obviamente al estar integrados, ¿no? Ahora, hay dos cuestiones más. Este nacimiento, esta iluminación no se queda ahí, materializa algo nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Hace que la princesa despierte, ¿no? Ya sea por este tema de que le muerde el pecho muy fuerte o de que le quita el espino de la mano, pues obviamente literal lo que pasa aquí es que hay un renacimiento, digamos que la princesa se vuelve a reconocer, vuelve a nacer, porque pues, o sea, lo que la historia dice no pone edades, porque obviamente recordemos que las edades en esos cuentos luego son un poco peligrosas porque pues no es lo mismo lo que consideramos actualmente mayoría de edad a lo que en ese tiempo se consideraba mayoría de edad, ¿no? Entonces, literal, se dice que la princesa estaba muy pequeña y que en ese momento ya se había convertido en una mujer, ¿no? O sea, calculamos que cuando le cae la maldición tenía como 13, 14 años y 16 a 18 en el momento en que pues pasa esta situación, ¿no? Entonces, literal, sí hay una cuestión muy fuerte en este sentido de un renacer, porque incluso el hecho de que el bebé, alguno de los dos bebés, no sabemos cuál de los dos, le saque la espina, habla de que este renacimiento, esas nuevas ideas, nos están haciendo convertirnos en alguien nuevo, en alguien diferente, ¿no? Ahora, respecto a la última parte, tienen dos cosas. La historia oficial lo que narra es que realmente, pues, el rey, pues, cae en conflicto, ¿no? Porque él, pues, acepta que, pues, tomó a la princesa, pero no quiere aceptar que son sus hijos, ¿no? Porque es alguien que no conoce. Al final lo hace y lo acepta, ¿no? Entonces también es como un inicio de una nueva vida. Pero también recordemos que el príncipe pues no está como muy a gusto con esta cuestión. Incluso hay algunas historias que se hacen más adelante en donde el príncipe está casado y tiene que reconocer a esta mujer como pues, una especie de amante, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado. Entonces también es una cuestión de que el espíritu del fuego despierta, ¿no? O sea, es esta princesa que va y le pelea y le dice, no, a ver, tú me hiciste esto y ahora te haces responsable, desgraciado, ¿no? Entonces, también eso nos habla de una cuestión diversa, ¿no? De una cuestión incluso no solamente de este beso o de este amor que se da un poco en lo prohibido, sino a veces necesitamos pasión, ¿no? Y esa pasión es lo que enciende todo, ¿no? Entonces, también en esta cuestión de que el oro, el sol es el oro, la luna es la plata, es esta cuestión alquímica en donde encontramos estos metales preciosos de un acto, pues a lo mejor hasta abominable si lo quieren ver, ¿no? Pero volvemos a lo mismo de que de ahí nace algo nuevo. Entonces, el alma humana siempre va a salir de nuevo, siempre va a despertar de un sopor o de un sueño largo
y obviamente siempre vamos a acabar rompiendo el hechizo, tarde o temprano, ¿no? Obviamente, pues ahí dependiendo de la versión de la historia que ustedes quieran escuchar, pues funciona. Pero bueno, vámonos con nuestra última historia de la noche. En este caso vamos a estar hablando de La Sirenita, que es otra historia pues más turbia, pero no, o sea, turbia por lo que conlleva y turbia por el tema pues del contexto histórico en el que se escribe. Vámonos. Pues amigos, vamos por la última versión de esta noche, La Sirenita. Obviamente todos conocemos esta historia de una sirenita que se enamora de un chico, se convierte en humana y bueno, la historia terminan felices para siempre, pero la historia es más turbia de lo que contamos. Primera, sí, efectivamente, la historia hasta ahí vamos bien. Es una chica sirena muy joven que acaba de cumplir 15 años. Recordemos que para la época, la historia fue escrita en los 1830, 1850. La edad casadera en ese tiempo, pues eran los 15 años, ¿no? Entonces, esta sirenita acababa de entrar a la edad en donde ya podía casarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta fue escrita perdón, Hans Christian Andersen. Sé que está muy holandés el nombre, creo que no holandés, muy alemán el nombre. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Literal, sube, se enamora, pero pues obviamente pues no puede estar con un príncipe humano porque pues ella es una sirena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella va con la bruja del mar, que aquí no es la hermana del rey, es simplemente la bruja del mar, y la bruja del mar le da una poción para convertirse en humana, pero no va a poder hablar. Pero ojo, en la versión del cuento no solamente no puede hablar, sino que tampoco, también le va a doler mucho caminar. Sí puede caminar, pero es terrible para ella caminar, ¿no? Entonces, al final, el mismo trato de la historia de Disney, que si la princesa pues consigue enamorar al príncipe y la besa, pues obviamente digamos que se va a hacer su alma y obtendrá esta alma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sale, el príncipe trata de estar con el príncipe, pero pues el príncipe como que la ve con cierto desdén, con cierta lástima, así pobrecita ni caminar puede, así que muda, medio coja, pues no funciona, ¿no? Entonces, aparte el príncipe ya estaba comprometido con otra princesa, literal, pues ella se da cuenta que no lo va a lograr, que no va a lograr enamorarlo, porque aparte el príncipe ya decidió casarse con la otra chica y se acaba casando con otra chica, ¿no? Pero ¿qué pasa? La bruja le da una opción más a la sirenita, ¿no? Le dice, bueno, si no puedes tenerlo, entonces no es para nadie. Aplica la de novela, una hacienda de dorama, coreano, y le dice, bueno, pues si no es tuya es de nadie, entonces tienes que desvivirlo para que pues tú puedas permanecer como humana o para regresar a tu cuerpo de sirena y pues librarla, ¿no? Pero la sirenita, pues como ama realmente al príncipe, decide en lugar de hacer esto, sacrificarse, se va a la orilla del mar en donde se convierte en espuma, ¿no? Entonces, digamos que al final de cuentas su alma ya no es la de una humana, tampoco es la de una sirena, pero se convierte en una especie de elemental de la espuma, ¿no? Ahora, ¿qué parte alquímica, aparte de que la historia pues está muy cruel, ¿no? Porque aparte sí te narra la historia muy dolorosa a la cuestión, incluso en algún momento el príncipe sí la manda a silla de ruedas, ¿no? Así como, ay, pobrecita, no puede caminar, pues vamos a ponerle aunque sea una silla de ruedas, ¿no? Y aparte, obviamente, como no puede hablar, no puede cantar, no puede nada, pues entonces se vuelve una cuestión. Ahora, voy primero con el contexto histórico porque este autor era gay. Entonces, ¿qué pasa? Al ser homosexual, él tenía un enamorado. De hecho, este enamorado sí le llegó a corresponder, pero pues por la época, todo lo que pasa, pues este enamorado acaba casándose con una mujer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era tan abierto este tema de la homosexualidad en esa época. Acaba casándose con una mujer y se dice que la historia o lo que él narra es pues sus emociones, ¿no? O sea, él no puede hablar porque no puede demostrarle lo que siente, o sea, no puede decirle directamente o no puede decirle a los demás que siente algo por él. Tampoco, también le duelen mucho las piernas porque él no puede avanzar en esta relación y lo poco que avanza pues no es muy fructífero, ¿no? Y al final, efectivamente, como en la historia de la sirenita, el hombre se casa con una mujer
y él decide sacrificarse y no es per se que se haya sacrificado él, sino decide sacrificar sus emociones. Las convierte en espuma, las convierte en aire, las convierte en algo elemental, ¿no? Entonces, pues ahí hay un cambio, ¿no? Ahora, el hecho de que esté en el mar sí nos habla de un tema alquímico, nos habla de un tema de uno de los principales elementos y el elemento de las emociones, que es pues justamente el agua, ¿no? También esta cuestión de que tenga una parte animal, las sirenas recordemos que son mitad pescado, entonces, pues sí, ¿no? Ahora, esta cuestión de la bruja del mar también nos habla de un término esotérico, pues muy utilizado para la cuestión de magia, ¿no? Brujería, magia, amarre, sobre todo en específico. Entonces, literal, cuando la bruja del mar le dice, bueno, pues es que vamos con esta cuestión, es como, a ver, tienes la sabiduría porque puedes convertirte de sirena a humana. Ajá, o sea, pero también para eso, pues hay un costo y hablamos de ley de estados equivalentes y hablamos también de una disolución necesaria para poder tener lo otro. ¿Cuál es la disolución? Pues la disolución de su alma al momento de que la pierde en caso de que no conquista al príncipe y la disolución pues de su colita y de su voz, ¿no? Que en este caso pues ahí hay una cuestión. Entonces ahí también hay otra cuestión porque también al momento de encarnarse sólido, que es algo de lo que la alquimia habla, ¿no? La alquimia te dice es que este proceso que estás haciendo energético, mental, no se puede quedar ahí, lo tienes que convertir en algo físico. ¿Cómo lo vas a convertir en algo físico? Ah, pues lo vas a convertir con dolor, ¿no? Y por eso es que la princesa tiene bueno, la sirenita tiene este dolor tan fuerte, tan horrible al caminar, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, porque aparte también nos habla de que el alma para encontrar luz o para salir tiene que tener un sacrificio para tener amor, ¿no? ¿Cuál es este sacrificio que ella se sacrifica vilmente por amor, ¿no? Ahora, hay una cuestión, hay un término más que es lo que es el éter. ¿Ok? El éter nos habla de una transformación espiritual, una transformación en energía. Recordemos que en la alquimia sí existen los cuatro elementos que ya conocemos, tierra, agua, aire, fuego, muy avatar la cuestión, pero existe también un elemento más que es el éter, que el éter se dice que es de lo que está hecho el alma, es una energía universal o una materia universal de la cual está hecha el alma, ¿no? De hecho, hasta hay leyendas de que cuando uno fallece, el cuerpo de la nada, o sea, en el momento del fallecimiento, el cuerpo deja de pesar, creo que 32 gramos, si no mal recuerdo, pero es lo que se dice que es lo que pesa el alma, que es este éter, que cuando uno fallece, pues se va y se pierde ese gramaje de esos 32 gramos, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, también el hecho de que la sirenita tenga esta evolución es porque no solamente se convierte en espuma, sino que al dejar ir este amor, al dejar ir hacer este sacrificio por mantener feliz al príncipe, también la sirenita también tiene se eleva, ¿no? Porque ya dejó este deseo mundano, está con el príncipe para pasar a un deseo superior, que es el amar a esta persona y dejarla ser libre y feliz, ¿no? Entonces, literal, la sirenita pues es todo un viaje iniciático, o sea, es todo un viaje, porque si te dan cuenta, la sirenita tiene este viaje del héroe, es el personaje, tiene que bajar al inframundo para pues morir de cierta forma, para desvivirse de cierta forma. Literal tiene que bajar al inframundo en donde baja y encuentra a esta persona oscura que lo guía, bueno, este ser, esta bruja oscura que la guía, y aparte tiene que tener este ascenso porque sube, sí convive cierto tiempo con el príncipe, sí tiene como una relación con el príncipe, pero pues la relación no pasa, ¿no? Entonces, literal, incluso la historia dice y habla de que el dolor que se vuelve físico es un dolor como si la princesa caminara en cuchillos, es lo que dicen, ¿no? Que le duele como si estuviera caminando en cuchillos, ¿no? Entonces también es una forma de hacer un origen, porque al final de cuentas no es que la sirenita muera o desaparezca, la sirenita evoluciona. ¿En qué evoluciona? Pues en espuma, evoluciona en el viento, evoluciona en que su alma renace en algo distinto. Ya no está atado a estos deseos mundanos, sino que se ha vuelto uno con la naturaleza y crece con la naturaleza, ¿no? Se vuelve uno con los elementos. Entonces, pues está muy cargada de espiritualidad, ¿no? Ahora, ya hablando del pobre autor que pues le tocó vivir una época en donde pues no podía expresar sus gustos, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque al final de cuentas el autor tuvo que soltar estos deseos carnales para tener o sea, poder seguir su vida de una manera distinta, ya no en un deseo carnal, sino seguir su vida ya en un nivel de, bueno, a ver, pues entonces voy a dedicarme a otra cosa, voy a buscar algo para mí, voy a tener esta fuerza para seguir trabajando, ¿no? Ahora, algo importante con la sirenita
es que en la historia original, pues sí se narra unas cosas bastante turbias, ¿no? Bastante fuertes, porque incluso hay versiones en donde la sirenita, pues sí llega a tener algún que ver con el príncipe, incluso hay versiones en donde la sirenita cuando se sacrifica va embarazada del príncipe, ¿ok? Y también incluso hay versiones en donde esta hija sí nace como sirena, pero pues no logra conocer el amor de los padres, ¿no? Porque pues el papá está en la tierra y la mamá pues se acaba de convertir en espuma, ¿no? Y esta espuma llega al mar y es lo que avienta a la hija de la sirenita, que de hecho recordemos que Disney sí sacó una versión de la hija de la sirenita que casi nadie conoce, ahí la pueden ver en Disney Plus, está ahí la historia, entonces pues sí, también es esta parte, ¿no? Y aparte volvemos a lo mismo, todas las princesas tienen una meta, ¿no? O siempre hay una meta que tiene que ver con algo como masculino o con el sol. No digo que tenga que ser así siempre, pero en la alquimia, pues el hecho de tener esta cuestión o de tener algún elemento andrógino es importante, ¿no? Porque al final del día es esta transformación mediante el sufrimiento, es esta obtención del conocimiento mediante el sufrimiento. Y ojo, es algo que la religión católica habla mucho porque se dan cuenta de los santos, pues parte de que sean santos es porque sufrieron y tuvieron una vida ejemplar. Ajá. De hecho, ya hemos hablado de santos que tienen historias bien turbias. Me acuerdo mucho de esta santa que la torturan y que se vuelve santa porque la torturaron pues, por manchados con ella, ¿no? Entonces, sí es la obtención de esto a través del sufrimiento. Pero ojo, no es un sufrimiento como el que predican los cristianos de, sí, sufre para que Dios te vea y diga, pobrecito, estás sufriendo, toma y vuélvete santo, ¿no? Sino es un sufrimiento que viene acompañado de una lección, un sufrimiento que viene acompañado de un mejoramiento, de una evolución. Y eso es lo importante en este caso, ¿no? Entonces, literal, esto es lo que nosotros pues vamos a estar trabajando en ese sentido, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esta cuestión, que tengamos esta parte y pues que obviamente sí tengamos este rollo un poquito más, más a fondo, más a profundidad, ¿no? Entonces, pues literal, es parte de la historia. Y bueno, pues vamos a acabar este programa, vamos a cerrar este programa. Pues amigos, muchísimas gracias por haber llegado al final de este programa. La verdad es que lo pensé mucho el hacer este programa porque la verdad es que yo creo que la alquimia la encontramos en todos lados. O sea, a veces en el lugar menos esperado lo encontramos. Yo lo he encontrado en libros, yo lo he encontrado en narraciones, yo lo he encontrado en anime, lo he encontrado en cómics. Sí, la verdad es que la alquimia está ahí. Creo por ahí decía John que son como arquetipos que se repiten. Y sí, yo creo que a través de la historia estos arquetipos van cambiando y este arquetipo justamente de la alquimia, de este viaje al inframundo, el regreso, el trabajar y este convertirnos en algo mejor, es un viaje que repetimos una y otra vez. O sea, no es un viaje literal pues cerrado, sino es un viaje que se repite en varias ocasiones, ¿no? Y que se repite por un tema pues digamos, de crecimiento, porque ojo, uno cuando hace alquimia no la hace porque sí, o sea, lo que buscamos es mejorar, es convertirnos en mejores personas, es cambiar aquello que nos está haciendo daño o aquello que ya no sirve en nuestras vidas. Ojo, hay cosas que a lo mejor un tiempo te embonan, te funcionan, pero hay veces que dejan de embonar y que es mejor, ¿sabes qué? Hasta aquí soltar y ahí muere, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de ver ahí qué onda con eso y pues de trabajar esta cuestión más enfocada, ¿no? Entonces, literal, sí les recomiendo que si pueden leer estos cuentos, pero ojo, no los vean nada más como, sí, un cuento de niños, ¿no? Véanlo como lo que es, una narración alquímica, aprendan lo que tengan que aprender. Obviamente yo sé que a lo mejor me vas a decir, oye, pues el príncipe, la rana ahorita no me dejó nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? A lo mejor en algún momento de tu vida sí, o a lo mejor la propia Blancanieves, o la Bella Durmiente, o cualquier cuento te ayudan a entender a lo mejor algo que no lo entendías sino hasta que leíste esta historia y empezaste a ver las cosas de perspectiva diferente, ¿vale? Yo soy Richo Sorno, esto fue Bitácora Alquimista, nos vemos la próxima semana.